Esta noche comienza la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En Televisión Española en Canarias lo hacemos con un primer debate con los candidatos al Senado de las principales fuerzas políticas en el archipiélago. Un debate que podrán seguir con nosotros por este canal y simultáneamente por Radio 5 de Radio Nacional de España. Comenzamos este debate especial Elecciones. El paro, la sanidad y la corrupción son, por ese orden, los asuntos que más preocupan a los canarios. Así se refleja en el último barómetro del CIS, del que se desprende que para los canarios son, además, más preocupantes las pensiones y la violencia contra la mujer que para la media española. Son algunos de los temas que abordaremos en este primer debate electoral con candidatos al Senado. También hablaremos de la financiación autonómica, de la agenda canaria, del modelo del Estado, del artículo 155 del futuro del propio Senado. A este primer debate plural han sido invitados los candidatos de las 7 fuerzas parlamentarias con representación de Canarias en las Cortes Generales, de las que 5 contaban hasta ahora con escaños en el Senado. La situación en este plató y el orden de las intervenciones ha sido sorteado hace menos de una hora entre los representantes designados por los partidos políticos. Todos ellos aspirantes a ocupar un escaño en el Senado. Comenzamos con un pequeño perfil y una primera intervención con las principales propuestas de su partido para España y también para Canarias. María José López Santana es candidata de Nueva Canarias al Senado por Gran Canaria. Es licenciada en Derecho y especializada en Derecho Administrativo. Ha sido jueza de paz, asesora de la Presidencia del Gobierno de Canarias y asesora parlamentaria de Nueva Canarias en el Congreso. Obtuvo el escaño en el Senado en 2016 en la coalición Nueva Canarias y PSOE y ahora aspira a conseguir el escaño con Nueva Canarias en solitario. Buenas noches, María José. Tienes un minuto. Hola, buenas noches. Canarias se juega en estas elecciones su presente y su futuro. Se juega también seguir desarrollando su autonomía y sus elementos de identidad. Pero estamos en un momento clave para construir la Canarias del siglo XXI. Proyectos como los que tenemos en economía verde, en economía azul, en astrofísica, en energías renovables, en agricultura, en redes inteligentes nos permitirán generar empleo y riqueza, revertir la situación de empobrecimiento que padecemos, sentar las bases de una Canarias nueva y evitar que sigan emigrando a nuestros investigadores, el talento que se está yendo porque aquí no tienen oportunidades. Es una situación de urgencia territorial y social. Por eso, si desde Madrid nos gobiernan y deciden sobre nuestra vida políticos que no saben dónde estamos, que no saben ubicarnos en el mapa, difícilmente Canarias avanzará. Nueva Canarias irá al Senado a defender nuestra tierra, nuestra gente, nuestros derechos y también para exigir inversiones territorializadas en todos los ministerios. Muy bien, María José. Joaquín Alberto Cáceres Moreno es candidato de Ciudadanos al Senado por Gran Canaria. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, ejerce como abogado en Las Palmas de Gran Canaria. Su labor profesional, en la que lleva 27 años, se ha desarrollado en el derecho privado, más concretamente en el derecho de familia. Colaborador de Radio Insular, se incorpora por primera vez a la política como candidato en estas elecciones. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tienes un minuto. Muy bien. Pues bien, Canarias naturalmente que se juega mucho. Felizmente estamos en un régimen pluripartidista y es en las elecciones generales cuando los ciudadanos hablan, cuando los ciudadanos deciden. Y tendrán que decidir si avanzamos o por el contrario, pues vamos hacia atrás. Y eso en determinados temas como es en los que has mencionado anteriormente, en el tema corrupción. Habrá que elegir entre partidos políticos que sean limpios o partidos políticos que hayan estado pues con asuntos de corrupción al respecto. También habrá que hablar sobre si queremos más democracia o por el contrario estamos en contra de lo que es el Estado democrático de derecho. Para ello habrá que también optar pues entre partidos que están defendiendo el Estado democrático de derecho o los que se abrazan al golpismo y a aquellos que quieren dar pues un golpe de Estado como ocurrió en Cataluña en el 2017 naturalmente. Y en el tema de empleo pues asimismo también te habrá que elegir por aquellos que den mecanismos de creación de empleo y que favorezcan pues eso, que ir en contra del paro.
Muchas gracias, Joaquín. Continuamos con Yaisa Castilla Herrera. Es candidata de la agrupación socialista Gomera al Senado por La Gomera. Licenciada en Derecho, tiene 3 máster en Derecho Urbanístico, en Derecho Empresarial y Dirección de Recursos Humanos. Ha trabajado como abogada independiente y como letrada en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Lleva 5 años en el Senado representando a la isla colombina. Obtuvo el escaño de La Gomera en 2015 y en 2016 se aspira a repetir en el cargo. Muy buenas noches. Tiene un minuto. Buenas noches a todos y a todas. Desde luego que estas elecciones van a ser históricas, van a ser decisivas y van a marcar indudablemente un antes y un después en el devenir de nuestro país y en el futuro. Por eso creo que el 28 de abril es muy importante y particularmente en Canarias nos jugamos mucho. Por estas razones, Agrupación Socialista Gomera ha presentado un programa electoral centrado en las personas, pero sobre todo en las necesidades que tenemos como canarios y canarias, como gomeros y gomeras, y siempre defendiéndolo desde el prisma, como he hecho durante estos años cuando he estado en el Senado, desde nuestra condición de región ultraperiférica, de lejanía, insularidad y doble insularidad. Y solo fuerzas políticas como son la Agrupación Socialista Gomera, que pueden priorizar los intereses de los canarios y canarias, de los gomeros y gomeras en Madrid, sin ningún tipo de directriz, como tienen otro tipo de partidos de corte nacional, son los que garantizan que lleguen nuestros tintes territoriales a Madrid y especialmente al Senado. Por eso hemos centrado fundamentalmente nuestro programa en estas materias. Muchas gracias, Yaisa. Vamos con Francisco Gaspar Candil González, que es candidato de Coalición Canaria al Senado por Gran Canaria. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue cofundador del Sindicato de Estudiantes Canarios. Ha trabajado como abogado especialista en Derecho Penal. Actualmente es viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. Ha sido también director general de Juventud, director general del Menor y director general de Drogodependencias. Buenas noches, tiene un minuto. Muy buenas noches. Yo creo que todas las elecciones lo son, pero evidentemente estas son unas elecciones especialmente importantes a muy poco tiempo de haber aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias y un nuevo régimen económico y fiscal. La historia nos dice que los canarios, si no tenemos una presencia con un grupo en el Senado, con un grupo en el Congreso de los Diputados, pasamos desapercibidos y los temas que son relevantes, específicos para solucionar los problemas estructurales que tiene esta tierra, nunca ven una respuesta por parte de las organizaciones que son de ámbito estatal. Yo me remito a la experiencia que tenemos en esta legislatura, donde la financiación del régimen económico y fiscal, la financiación del nuevo Estatuto de Autonomía, a 3 meses de haberse aprobado, ya tenían partida cero para el gobierno del Partido Socialista. Con lo cual creo que es especialmente importante tener un grupo de Coalición Canaria en el Senado. Muchas gracias, Francisco. Continuamos ahora con Antonio Alarcó Hernández, que es candidato del Partido Popular al Senado por Tenerife. Antonio Alarcó es catedrático de cirugía y jefe de cirugía general y digestiva en el Hospital Universitario de Canarias. Es doctor en Ciencias de la Información y en Sociología y presidente del Colegio Internacional de Cirujanos. Antonio Alarcó aspira a repetir escaño en el Senado por 5ª vez, ya que lleva en el Senado desde el año 2008. Buenas noches, es su turno, tiene un minuto. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a la televisión pública española en Canarias que nos permitan hacer el debate que algunos han rechazado, por cierto. Creemos que la democracia es un estado de opinión pública en donde se expresan sentimientos y se expresan referencias, y esta es una de las vías. Nosotros tenemos un contrato con los ciudadanos, ese es nuestro programa. Nuestro contrato es está en las redes publicadas, es lo que somos, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, con todos los puntos, que son 500, y lo que hacemos en el Senado también está en las redes, que es en donde expresamos lo que hay que expresar, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y lo que somos. Y este contrato es público, y ese contrato es con los españoles, con los canarios, de todas las ideologías. Y eso se centra en 3 fases fundamentales. Primero, en la unidad de España. Segundo, el mantenimiento del estado de bienestar, sin duda que es una de las claves y de las necesidades de los ciudadanos. De ese lado, de la necesidad de los ciudadanos, obligatoriamente está el estado de bienestar. Se ha acabado su tiempo. Continuamos con Ilenia Pulido González, que es candidata de Unidas Podemos al Senado por Gran Canaria. Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha trabajado como abogada en procedimientos civiles, penales y contenciosos administrativos. Elegida consejera del Cabildo de Gran Canaria por Unidos Podemos, formó parte del grupo de gobierno como consejera de Arquitectura y Vivienda hasta la ruptura del pacto de su partido con el PSOE y Nueva Canarias. Buenas noches, tiene usted un minuto.
Gracias, encantada de estar en la televisión pública. En estas elecciones nos jugamos una oportunidad, la opción de una Canaria valiente, con una opción política como es Unidas Podemos, que confía en la riqueza de esta tierra para afrontar los retos y oportunidades de un nuevo tiempo, cuidando de la gente trabajadora y poniendo la vida en el centro. Mire, si hablamos de Canarias, hablamos del 8M, de los jóvenes que nos alertan del cambio climático, del salario mínimo interprofesional, de la precariedad laboral, de la reforma laboral, de cuestiones que, si bien son importantes en el conjunto del territorio nacional, se hacen inminentes en Canarias para combatir fundamentalmente y acabar con el 40% de exclusión social que existe en esta tierra. Canarias tiene que seguir avanzando en libertades y en derechos, y en un contexto político como el actual, Canarias tiene que reivindicar su papel territorial dentro del conjunto del Estado, confiando y poniendo en valor las riquezas de nuestra tierra y de nuestra gente. Muchísimas gracias, Ilenia. Continuamos ahora con la última candidata, Olivia María Delgado Oval, que es candidata del PSOE al Senado por Tenerife. Ha conseguido un escaño en el Senado en las dos últimas elecciones generales, en 2015 y 2016, y es además la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tinerfeño de Arico. Es también funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Matemáticas. Aspira a un tercer mandato en las listas del PSOE, que en estos comicios va en solitario. Buenas noches, tiene un minuto. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues el 28 de abril nos jugamos mucho porque Canarias y España necesitan de estabilidad y transformaciones. Los canarios y canarias necesitamos de un gobierno que recupere derechos, porque han sido 7 años de gobierno del Partido Popular donde ha habido recortes muy duros en materia de sanidad, de educación, de dependencia, de pensiones, y donde las reformas laborales empujaron a la precariedad a millones de españoles y a la pobreza a miles de trabajadores canarios. Está claro que si las derechas suman, volverá un gobierno con los viernes negros. Por el contrario, desde el Partido Socialista nos presentamos con un paquete amplio de medidas para garantizar la educación para todos y todas, la sanidad, recuperar los derechos a las personas dependientes, garantizar las pensiones y seguir generando empleo. Un empleo digno, con derechos y con salarios dignos que permitan a los trabajadores canarios llegar a fin de mes. Muchas gracias, Olivia. Vamos ahora con el primero de los bloques que abordaremos esta noche, la economía y el empleo. La crisis se llevó por delante miles de empleos en las islas. Pese al crecimiento económico, el paro sigue siendo y afectando en más de 200.000 personas en Canarias. El empleo que se crea no es de calidad, según los sindicatos. Hay partidos que defienden las últimas reformas laborales y otros que quieren conseguir mayorías para derogarlas. Mientras las administraciones siguen lastradas por los objetivos del déficit que impiden invertir, los superávits cuentan con 1 minuto cada uno. Intenten, en la medida de lo posible, no interrumpirse, porque podrán responderse en el siguiente apartado de réplica. Comenzamos con usted, con Joaquín Cáceres. Muy bien. En efecto, el paro es el principal problema desde hace muchísimo tiempo en España y en Canarias, naturalmente. Pero bueno, eso se soluciona gestionando bien las medidas que creen empleo. Y si hay alguna idea que está clara y que creo que todos somos partícipes de la misma, es que el empleo lo crean esencialmente las pequeñas y las medianas empresas, los autónomos. A nosotros, en Ciudadanos, muchas veces se nos llama el partido de los autónomos y lo llevamos muy a gala porque, en efecto, hemos hecho muchísimo en favor de esos pequeños profesionales. Me refiero a ese despacho de abogados, a ese despacho de arquitectura, al que crea el restaurante, la cafetería, la peluquería, etcétera, que se crean su propio empleo, que a su vez están gestionando sus propios ingresos y a su vez incluso pues participan en lo que es la contribución en impuestos y demás y en cuotas de la seguridad social a lo que sería naturalmente a lo que es el tema de la seguridad social. Muchas gracias. Turno ahora para Yaisa Castilla. Muchas gracias. Pues desgraciadamente las previsiones del Banco Mundial es que la economía va a reducirse en al menos un 2,9% para el 2019 y seguirá reduciéndose en un 2,8% para 2020-2021, a lo que en Canarias además tenemos que añadir las preocupaciones que tenemos con el Brexit, que no podemos dejarlo de lado. Yo entiendo que aunque tengamos unas previsiones desfavorables, esto no impide que seamos proactivos y que tomemos las riendas del asunto y planteemos políticas tendentes a que estas situaciones mejoren, a poder afrontar esa recesión económica y a tomar medidas en este sentido. Por eso Agrupación Socialista Gomera, entre una de las cuestiones que lleva en su programa electoral, es que el Estado cumpla con todos los
los compromisos que se pactaron en los presupuestos generales del año 2018, que están en torno a que nos deben más de 300 millones de euros, que se garantice la continuidad del Plan Integral de Empleo de Canarias. Estamos hablando de 42 millones de euros que son vitales para generar empleo en Canarias, y que además me gustaría señalar que fuimos la primera fuerza política en conseguir el respaldo parlamentario para recuperar este plan y otras muchas más medidas tendentes a garantizar y a mejorar las condiciones laborales de las pymes. Muchas gracias. Seguimos hablando de economía. Francisco Candil, su turno. Yo creo que evidentemente la mejora de la economía ha traído una mejora también en el empleo. Es cierto que atisban malos augurios en cuanto a poder avecinarse alguna crisis, por eso toma más sentido que nunca el recuperar de entrada lo que ha sido el Plan Integral de Empleo para Canarias, el PIEC, que ahora mismo tenemos no se sabe si finalmente el Estado lo va a financiar o no, con unos 42 millones de euros, pero además existen un montón de incentivos que a aquellas comunidades, cuando el Estado estaba por encima del 15% de empleo, estaban aplicándose en cuanto a bonificaciones en la seguridad social, a determinados tipos de contratos. Nosotros sí estamos pidiendo de Coalición Canaria que, puesto que Canarias sigue estando por encima del 15% de empleo, que no se esté en los criterios a nivel estatal, sino que se atienda a aquellas comunidades que tienen un paro acumulado de más del 15% para que esos incentivos también sigan existiendo. Yo espero que desde luego el PIEC llegue a Canarias y para eso será necesario seguir peleando en Madrid. Muchas gracias. Turno ahora para Antonio Larco. Efectivamente, yo creo que el Partido Popular, y el que les habla, cree que uno de los principales problemas que tiene este país es la creación de empleo, es el empleo, es la forma más sensata de repartir la riqueza con empleo, y para eso el Partido Popular ha tomado medidas claras en los últimos tiempos que ha creado 3 millones de empleos, favoreciendo a las pymes, a los autónomos, bajando los impuestos y creando medidas para que las empresas se puedan crear de forma rápida. Es verdad que el gobierno socialista lo que ha hecho es, en los últimos meses que está gobernando, crear 120.000 parados más que antes. Y yo creo que el Partido Popular se puede comprometer, y se compromete de forma real, a crear 500.000 puestos de trabajo, ayudando a las pymes, a los empresarios y a los autónomos a crear esas condiciones de empleo en esta legislatura. Pues muchas gracias. Turno ahora para Ilenia Pulido. Es fundamental acabar con los trabajadores pobres. La precariedad laboral y los salarios bajos han causado estragos en la sociedad canaria, y de esto hay dos responsables, el Partido Popular y el Partido Socialista, con la reforma laboral que nosotros nos proponemos derogar. Mire, del conjunto de personas inactivas que hay en Canarias, es decir, que ni buscan empleo ni trabajan, la inmensa mayoría son mujeres, y por dos cuestiones fundamentales: porque se dedican al cuidado de menores y al cuidado de los mayores. Nosotros nos proponemos vincular las llamadas economías de empleo y las políticas de economía y de empleo a las que comúnmente conocemos como políticas sociales. Si creamos escuelas infantiles de 0 a 3 años y residencias dignas para nuestros mayores, habrá mujeres en Canarias que puedan elegir trabajar. Porque el problema no es que haya empleo o no, hay mujeres en Canarias que ni siquiera tienen la opción de trabajar. Y por supuesto nos proponemos subir el salario mínimo a 1.200 euros en los próximos años. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha sido fundamental en el Congreso para esa subida del salario mínimo que ha mejorado la vida de los canarios y las canarias en esta tierra. Muchas gracias. Turno ahora para Olivia Delgado, del PSOE. Bueno, pues en los 7 años de gobierno del Partido Popular coincidió la salida de la crisis con la precarización de los trabajadores, y España fue el país donde más creció la desigualdad. En estos últimos 10 meses hemos aplicado medidas para crear empleo y para dignificar el empleo. Hemos puesto en marcha un plan de choque contra la temporalidad y contra los contratos parciales que no son realmente parciales. Cualquiera que se dirija al sector de la hostelería en Canarias podrá encontrar personas que te dicen que estaban contratadas con contratos temporales que realmente no lo eran y que ahora han pasado a contratos indefinidos. Y queremos seguir mejorando. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, por cierto, salario que otros partidos cuestionan, y para nosotros es fundamental porque es necesario garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y eso va ligado a unas cotizaciones sociales altas. Cierra este primer bloque que estamos hablando de economía y de paro, María José López, en Canarias.
Canarias se sitúa en la cola de competitividad y las cifras de paro son absolutamente alarmantes. Además de derogar la reforma laboral, nosotros creemos que hay que invertir en Canarias en sectores estratégicos para crear empleo. Invertir en energías renovables es crear empleo cualificado, desarrollar tecnología que se pueda exportar. Invertir en economía azul es crear puestos de trabajo y negocios en industrias como la farmacéutica, la cosmética o la energía o la economía circular. Invertir, por ejemplo, en Canarias como un destino deportivo implicaría dar trabajo en la construcción, en la remodelación de instalaciones, implicaría crear puestos de trabajo en el sector turístico, en el sector de servicios, en el comercial y dar trabajo a fisioterapeutas o masajistas. Apostar por sectores estratégicos del siglo XXI es generar empleo hoy y mañana. Nosotros hemos defendido esta visión estratégica de Canarias en esta legislatura en el Senado. Hemos demandado apoyo institucional y financiero por parte del Estado y si volvemos al Senado seguiremos trabajando en esta línea. Bueno, suponemos que estarán de acuerdo con algunas de las afirmaciones de sus contrincantes y en contra en otras propuestas. Tienen ahora otro minuto para poder responderse y comenzamos por ti, Yaisa. Muchas gracias. Entre todas las cuestiones que Agrupación Socialista Gomera lleva en su programa electoral es que tenemos que luchar porque se cumpla efectivamente nuestro régimen económico y fiscal, que hemos estado en un proceso histórico en esta última legislatura, que he podido participar como senadora, he tenido ese honor. Son esos recursos adicionales que son muy importantes para el archipiélago de Canarias y para todos los gomeros y gomeras. Y también llevamos medidas tendentes a que se adopten medidas, sobre todo políticas activas de empleo, que vayan orientadas a los parados de larga duración, a los mayores de 45 años, a los jóvenes y especialmente como senadora que he sido de la isla de La Gomera y de una isla no capitalina afectada por los sobrecostes y los problemas de la doble insularidad, también vamos a llevar medidas para que y defender medidas para que los jóvenes que se estén en estas islas, porque está claro que la pirámide de población está invertida y está claro que hay muchos jóvenes que se quieren quedar en la isla de La Gomera, pero no tienen ni las suficientes herramientas ni ayudas ni que son atractivas para que se queden en nuestra tierra y es por eso lucharemos por esas medidas también para que los jóvenes puedan quedarse en la isla de La Gomera y se desarrollen personal y profesionalmente como merecen. Francisco Candil, Coalición Canaria. Yo creo que la tan traída y llevada diversificación de la economía en Canarias al final tiene una realidad que es la que es. Nosotros, por ser un territorio lejano, tenemos graves problemas en nuestras empresas para que sean competitivas, es necesario que existan esas políticas activas de empleo, es necesario que ese PIEC esté financiado y en condiciones por parte del Estado, que no estemos peleándonos y discutiendo, porque además es una medida que se coge en el propio régimen económico y fiscal de Canarias ya, con lo cual esto debería de ser un asunto que debería estar solucionado y no de que tuviéramos que estar cada año peleándonos con el gobierno de turno, ¿no? Y en ese sentido seguir hablando de la necesidad de incentivar el apoyo para poder paliar de alguna forma, por un lado, esa falta de competitividad y también dar facilidad al acceso a esos colectivos especialmente vulnerables, a esos mayores de 45 años que son parados también de larga duración y que al final necesitan sí o sí que se les apoye desde las instituciones. Muchas gracias. Turno para Antonio Alarcó. Evidentemente hay algunas cosas que se han dicho que yo no debo de dejar de matizar por responsabilidad. Cuando ha gobernado el Partido Popular y ha gobernado muchos años en este país gracias a los ciudadanos, a que le dieron el voto, siempre se ha creado empleo. El Partido Popular sacó a este país con la ayuda de los ciudadanos de todas las ideologías, sacó a este país de un rescate seguro que había acabado definitivamente con todo lo que significaría el progreso social de forma clara. Nosotros creemos que el empleo es uno de los problemas más serios que tiene este país y también el tema demográfico. Por eso habrá una ley de familia para estimular la natalidad que tenemos la más baja de Europa y eso es un dato muy importante. Y segundo, que el verdadero cambio económico tiene que pasar. Sin lugar a dudas tiene que pasar por I+D+I, por el desarrollo e innovación y en ese sentido nos comprometemos a invertir el 2% del PIB, que es la media europea en estos momentos. Muy bien, turno ahora para Ilenia Pulido. Cualquier medida de empleo tiene que pasar por la derogación de la reforma laboral. Se han flexibilizado los despidos, hay contratos temporales en masa y los contratos indefinidos tienen de indefinido solo el nombre, porque el 40% de estos contratos termina resolviéndose antes de que transcurra el año. La tasa de desempleo juvenil en Canarias es preocupante y muchos de nuestros jóvenes están fuera trabajando o en Canarias.
pero en Canarias en condiciones precarias. Mire, probablemente estemos rodeados de la generación mejor preparada de la historia. Grados, doble grado, másteres, tienen información, todo el acceso a la información. Y sin embargo, en esta tierra están contratados en categorías profesionales por debajo a la que le corresponden, cobrando menos y cotizando menos a la seguridad social. Es importante una reforma de la ley laboral que termine repercutiendo en Canarias y en nuestros jóvenes canarios. Quien quiere esta tierra tiene que querer a los jóvenes porque es el futuro, al final, de Canarias. Muy bien, turno ahora para Olivia Delgado, del PSOE. Un gobierno socialista está claro que garantizará el cumplimiento del régimen económico y fiscal y del Estatuto de Autonomía para Canarias. No fue bueno para Canarias el bloqueo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado, porque estamos con unos presupuestos prorrogados. El gobierno socialista lo que ha hecho en estos 10 meses es, por ejemplo, aprobar un paquete de medidas como 80 millones de euros para las zonas rurales para generar empleo para los jóvenes. Estamos hablando de que Canarias tiene una tasa de desempleo juvenil elevadísima, por lo tanto estamos trabajando y nos preocupamos por mejorar el empleo para ellos, y eso pasa también por una reforma del sistema educativo. Estamos hablando concretamente de la formación profesional, de incentivar la investigación en las universidades y dar cobertura a nuestros investigadores, y también, por supuesto, nos preocupa mucho en Canarias la economía verde, y pondremos en marcha medidas para impulsarla y la transición ecológica. Muy bien, turno ahora para María José López. No se trata de crear empleo, se trata de crear empleo digno. En el 2017, más de 20.000 contratos de menos de una semana de duración lo suscribieron menores de 25 años. Esto cercena las posibilidades de futuro, la esperanza, y no lo podemos tolerar. En Nueva Canarias, desde el Senado, será una prioridad para nosotros impulsar el empleo joven y un empleo de continuidad. También el empleo para los parados de larga duración. Y después, si en esta legislatura ha habido un colectivo que ha encarnado totalmente y ha simbolizado la precariedad, la explotación laboral y la merma de derechos, son las camareras de piso. Los grandes partidos en esta legislatura han tenido paralizada la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que hace referencia a la externalización de servicios y que les da de lleno a en su situación de precariedad. Nosotros lo que planteamos, si volvemos al Senado, es priorizar siempre la lucha de las camareras de piso, de sus condiciones sociolaborales, e impulsar este artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, cierra esta ronda de réplica Ciudadanos. Sí, el Ciudadanos, el Partido de los Autónomos, así de claro lo decimos, y damos medidas concretas y muy precisas y no hacemos brindis al sol. Nosotros planteamos simple y llanamente que en una nueva ley de autónomos dar una tarifa plana de 50 euros durante 2 años para los primeros años del autónomo cuando quiere crear su propio empleo. ¿Por qué es fundamental? No va a tocar la puerta del Estado, sino simple y llanamente se está dedicado a crear su propio trabajo y sus propios ingresos. Sobre todo eso es fundamental a personas que suelen ser mayores de 50 años, que ya las posibilidades de acceder al mercado laboral cada vez son más complicados, cada vez son más invisibles al mercado laboral, y esa es la vía que tienen para llevar a cabo el modo de ganarse la vida, de tener un modus vivendi en el que puedan sobrevivir a una situación de paro como la que hay actualmente. También otra de las medidas que planteamos en la ley de autónomos es la conciliación con la vida familiar. También los autónomos tienen que tener eso, y por lo tanto se le va a hacer exento de la cuota de la seguridad social durante el tiempo en el que tengan los hijos menores de edad, o por lo menos que sean bebés. Se ha cumplido ese tiempo. Vamos a pasar a hablar de más temas, de temas sociales. El estado de bienestar que un día se alcanzó sigue sin recuperarse tras la crisis. La exclusión social en Canarias continúa siendo muy elevada. Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs siguen atendiendo a miles de familias. La dependencia sigue sonrojando a los gobernantes. Las pensiones parecen en peligro, mientras la sanidad siguen con numerosas carencias. Yo les pregunto, ¿tienen los partidos políticos soluciones? ¿Cuáles son sus propuestas? Tienen ahora un minuto para poder desarrollarlas. Comenzamos por usted, por Francisco Candil. Yo creo que en Canarias acabamos de aprobar una ley de políticas sociales hace escasamente un mes, creo. Yo creo que esto va a dar un salto cualitativo y cuantitativo a las políticas en materia de dependencia que están en Canarias, y también el nuevo Estatuto de Autonomía contempla alguna renta básica que desde luego puede suponer un salto muy importante de cara a todos los canarios y canarias que viven alguna situación de exclusión social.
Pero también es cierto que los datos que se dan a veces de los niveles de pobreza de Canarias no dejan de ser bastante cuestionables, ¿no? Depende de qué tipo de estadística atendamos, a qué estudio se haga, salen unos resultados o salen otros. Y lo cierto es que el único estudio serio que hay en Canarias, por ejemplo, de economía sumergida, que parece que es la que sustenta o de la que se vive en buena parte de esos niveles de pobreza, hablaba de que en Canarias tenemos en torno a un 30% de economía sumergida, lo cual lo que quiere decir es que si hacemos aflorar esa economía también desaparecerá buena parte de la pobreza a la que nos referimos. Bien, turno ahora para Antonio Arco. Bueno, es evidente que nosotros, el Partido Popular, defiende, y es el centro de su programa, la persona y el estado de bienestar. Y dentro del estado de bienestar obligatoriamente está la sanidad, la cual pues le conozco bastante bien. No nos olvidemos que los grandes problemas canarios solo tienen soluciones nacionales y europeas, solo, con lo cual el localismo como tal no tiene cabida para solucionar los grandes problemas por sí solo. Por eso hay que pensar siempre en lo que es Europa, por eso necesitamos partidos que tengan representantes en Europa, representantes en Madrid y representantes en Canarias, porque si no, no tiene solución. Y la sanidad española la cogimos el Partido Popular en bancarrota, hay que decir que es una de las mejores sanidades del mundo. Estamos en este momento entre la tercera y la primera, y es verdad que hay que garantizar claramente su financiación con una cartera de servicios universal, que significa que cualquier español, viva donde viva, tiene que tener los mismos derechos a esa cartera. Por eso nos comprometemos a hacer, primero, que el Ministerio de Sanidad se llame de Salud, creo que es imprescindible. En segundo lugar, una cartera de servicios universal, viva donde viva, nazca donde nazca, igual para todos, y se necesita un pacto directo por la sanidad que desde el Senado estamos propiciando y que si la legislatura hubiera seguido lo hubiéramos conseguido entre todos. Ha pasado su tiempo. Ilenia Pulido. Sí, para tener unos servicios públicos de calidad necesitamos recursos económicos y tenemos, entre otras, dos medidas. Primero, para tener esos recursos económicos, sacar a los corruptos de las administraciones. La corrupción nos cuesta cada año 90.000 millones de euros. Y en segundo lugar, exigirle a la banca que devuelvan los 60.000 millones de euros que devolvieron. Con esto podríamos crear escuelas infantiles, construir vivienda pública y mantener las pensiones de nuestros mayores. Servicio público son las pensiones. En Podemos proponemos revalorizar las pensiones conforme al IPC y blindar esto en la Constitución. Mire, Podemos defiende las pensiones esté donde esté, aquí y en Europa. Lo digo porque la semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo un reglamento que favorece las pensiones privadas. Ciudadanos, el Partido Popular votaron a favor y el Partido Socialista se abstuvo. Esto demuestra que las cuestiones importantes, estos partidos lo que hacen es posicionarse al lado de los poderosos. Estos partidos que se levantan envueltos en la bandera y se acuestan envueltos en la bandera, deberían poner en el eje central de sus políticas a nuestros mayores, a los servicios públicos, a las pensiones y defenderlas con uñas y dientes. Bien, turno ahora para Olivia Delgado. Sí, nosotros nos preocupa el estado del bienestar, nos preocupa la educación, la sanidad, la dependencia y desde luego estamos muy preocupados por los más de 350.000 pensionistas canarios. La derecha supondría una amenaza para la sostenibilidad de las pensiones públicas. Ya hemos visto cómo ha gobernado el Partido Popular, desvinculando las pensiones al IPC. ¿Qué hemos hecho en estos 10 meses? Subir las pensiones mínimas al 3% y el resto de pensiones al 1,6%. Y también queremos impulsar esa reforma laboral que garantice un sistema público de pensiones sostenible y eficiente. Pero también nos preocupa la sanidad y es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía canaria. Por eso llevamos en nuestro programa revisar los copagos farmacéuticos y revisar el Sistema Nacional de Salud, asimismo como poner una cartera de servicios para que en todos los territorios tengamos los mismos derechos. Seguimos hablando de asuntos sociales, también de sanidad. María José. Si la extrema derecha gobierna en España, se va a poner en grave riesgo el estado de bienestar que tanto nos ha costado conseguir. También la no modificación del sistema de financiación autonómica ha dado de lleno a nuestros servicios públicos, a nuestros servicios sociales y a la sanidad. Pero también hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. En Canarias, en los últimos 20 años, no ha habido ni un solo año en el que al menos una mujer no haya sido asesinada por violencia machista. Esto es un fracaso social
y político. Y Nueva Canarias se va a oponer frontalmente a aquellos que quieren derogar la ley de violencia de género. Reivindicamos el cumplimiento estricto en todos sus términos del pacto de violencia de género y pedimos al resto de los partidos que se sumen a la iniciativa de no utilizar la violencia de género como un elemento de confrontación política. En Dependencia exigimos que el Estado pague lo que nos debe a Canarias para poder reducir las listas de espera en esta materia, y también demandaremos formación para aquellos cuidadores que se dedican a la dependencia. Turno ahora para Joaquín Cáceres. Pues sí, naturalmente sanidad y educación son uno de los grandes temas de estas elecciones a nivel nacional, aunque esas dos competencias están transferidas sustancialmente a las comunidades autónomas, en este caso de Canarias. No obstante, ciñéndonos a lo que es las elecciones generales, nosotros lo que sí queremos hacer a nivel estatal es un plan nacional de educación, en el que tenga unas normas con vocación de futuro que no estén cambiándose en función de si gobierna el PP o gobierna el PSOE o cualquiera otro, sino que sean comunes para todos, que sean unas normas que sean válidas y que sean consensuadas por todos los partidos políticos, sin adoctrinamientos de carácter sectario o partidista, como ocurre en algunas comunidades autónomas, y que sean válidas porque esas son válidas para los próximos 15 o 20 o 30 años y no necesariamente en función de quién gobierne. Cierra este primer bloque sobre asuntos sociales, Elsa Castilla. Sí, la verdad que me gustaría destacar que entre uno de los componentes del ADN del estado de bienestar que nos gustaría, por lo menos a la Agrupación Socialista Gomera, recuperar y garantizar en el futuro, está los servicios sociales, las pensiones, la educación, igualdad y luchar contra la violencia de género. Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el compañero de Ciudadanos de recentralizar la educación, y aquí me gustaría señalar que efectivamente es bueno que esté descentralizada la educación en las comunidades autónomas. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Silbo, Gomero, isla de donde vengo, ha sido reconocida como asignatura obligatoria para impartir en los colegios de nuestra isla de La Gomera. Por tanto, fíjese si es tan importante la descentralización de la educación más que la recentralización. Por otro lado, también nos importan las pensiones. He luchado durante la época en la que he estado de senadora por unas pensiones dignas, que las pensiones tanto contributivas como no contributivas, que son muy bajas y irrisorias, con las que prácticamente no se puede vivir. Y por supuesto que apostamos por una sanidad pública, universal y gratuita, con la supresión del copago farmacéutico y en particular del copago impuesto a los pensionistas por el gobierno del Partido Popular. Bueno, mirando los marcadores, casi todos están cumpliendo con su tiempo. Aproximadamente tendrían que estar ahora mismo sobre los 4 minutos, algunos tienen menos. Aprovéchenlo a partir de ahora. Vamos a seguir hablando de la violencia de género o la igualdad, que son temas de muchísima actualidad. En este minuto dedicado a las réplicas y puntualizaciones pueden referirse a ellos. Empezamos en este caso por Antonio Larco. Bueno, yo me he dado cuenta, a mí nunca me ha gustado ni al Partido Popular que cuanto peor mejor, cuanto peor peor, gobierne quien gobierne. Pero he visto algún fake news aquí en estos momentos. El Partido Popular encontró el sistema de pensiones quebrado. Tuvo que pedir para pagar la paga extraordinaria, tuvo que pedir un préstamo a la iniciativa privada que era la banca. Es evidente que las cosas por decirlas no se hace. Quien ha garantizado las pensiones y evidentemente se ha subido y el Partido Socialista lo bajó es el Partido Popular. Y además tiene una apuesta decidida, que las pensiones es algo incuestionable, ocurra lo que ocurra, tenga lo que tenga y tiene que tener la seguridad clara y manifiesta. Cualquier pensionista nuestro, que hay 9 millones de pensionistas, que el Partido Popular garantiza por siempre lo que significa las pensiones. Y la igualdad y la violencia de género, la ley la propuso el Partido Popular y se votó por unanimidad, y yo me alegro profundamente que no se comercie con este tema que es sangrante y muy duro. Turno ahora para Ilenia Pulido. Sí, bueno, yo creo que nadie puede discutir que desde Unidas Podemos hemos siempre luchado rotundamente contra la violencia de género, y en esa línea vamos a seguir. Si hablamos de servicios sociales, tenemos que hablar también de vivienda. La vivienda no es un problema, es una cuestión de Estado. Millones de personas perdieron su vivienda por las ejecuciones hipotecarias, y nos encontramos con una situación en la que otras tantas pueden perder su vivienda porque no pueden pagar el alquiler. Es necesario tener medidas serias para regular que existan mecanismos de control en el precio del alquiler. Construir vivienda pública es un problema serio que tenemos en Canarias, pero también pedirle a los grandes tenedores de viviendas que si tienen viviendas vacías tienen que cederlas a la ciudadanía. El último estudio de NINE acerca del stock de viviendas vacías nos indicaba que existen 3,4 millones de viviendas vacías en este país.
Cuando hablábamos en las calles de gente sin casa y casas sin gente, no queríamos quedarnos con ese lema en las calles, queríamos llevar eso a las instituciones y que en este país se respete la Constitución, se respete el artículo 47 y todos tengamos derecho a una vivienda digna. Turno ahora para Olivia Delgado. Sí, por contestarle a Antonio Alarcó con respecto a las pensiones. Tengo que recordar que el Partido Popular en su gobierno vació prácticamente la hucha de las pensiones, pasó de 68.000 millones de euros a 7.000 millones de euros. Tengo que recordar que el déficit de la seguridad social alcanzaba los 19.000 millones de euros. Esta es la gestión que hizo el Partido Popular de las pensiones, además de condenar a la pobreza a miles y miles de pensionistas. Nosotros no vamos a permitir dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Mientras hay partidos que están cuestionando la violencia de género y hay incluso algunos líderes políticos que dicen, refiriéndose a los hombres maltratadores que se portan mal con las mujeres, nosotros decimos con respecto a los hombres maltratadores que ejercen violencia de género y por lo tanto vamos a garantizar todos los recursos necesarios para luchar contra la peor lacra social de este país. Se ha acabado su tiempo. María José López. En materia de igualdad, Nueva Canarias ha llevado a cabo un ejercicio activo en el Senado. Hemos sido el único partido que ha votado nulo a favor de un tribunal constitucional paritario. Hemos votado nulo a favor de un Consejo de Radio y Televisión Española paritario. Hemos denunciado el sesgo sexista de la página web del Senado y hemos impulsado la ley de igualdad de premios deportivos. Para nosotros la igualdad no son soflamas, la igualdad no es ponerte detrás de una pancarta, la igualdad es llevarla a las administraciones públicas y en este caso al Senado. Y en el caso de un servicio público esencial como es la educación, Nueva Canarias plantea la derogación de la LONCE, la inversión de al menos el 5% del PIB en materia educativa, un nuevo modelo pedagógico mucho más innovador, además garantizar las becas para nuestros estudiantes, hacerlo en sectores productivos innovadores, blindar el criterio de la insularidad y plantear un plan de investigación estratégico para Canarias que reequilibre en este momento las inversiones del Estado en investigación entre las dos provincias. Muy bien, turno para Joaquín Cáceres. Ciudadanos es un partido que está a favor del Estado autonómico, a favor del planteamiento de descentralización política y administrativa que se planteó en la Constitución del año 78. No planteamos ningún tipo de recentralización, eso es absolutamente falso y hablan por personas que a lo mejor no conocen la diferencia entre una ley marco estatal, que es la que tiene que regular pues materias tales como la educación y la sanidad, y lo que son las leyes autonómicas. Donde hay que gestionar es donde se tiene la competencia. Naturalmente, pues partidos políticos que, por ejemplo, llevan gobernando en el caso de Canarias, pues un cuarto de siglo, 25 años concretamente, y tienen pues el mayor fracaso escolar, que tienen pues en el tema de las listas de espera las más largas de todo el Estado, etcétera, etcétera. Ahí es donde han de centrarse, es decir, en la buena gestión. Tiene que ser una gestión responsable, no bolivariana, porque ya sabemos lo que ocurre en esos países en los que se dan golpes de pecho y después tienen los peores derechos sociales de todo el mundo prácticamente. Tiempo cumplido. Turno para Yaisa Castilla. Sí, la verdad que me gustaría destacar, creo que quien ha seguido mi actividad como senadora y me conoce personalmente, es mi compromiso firme, personal y profesional por la igualdad. Y en la lucha contra la violencia de género he presentado reiteradas iniciativas a favor de la igualdad en el Senado, en todo aquello que he podido. He sido portavoz en la Comisión de Igualdad y también he tenido el honor de participar en la elaboración de la ponencia de estudio, de participar y de redactar las conclusiones que dieron lugar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para lograr estrategias y luchar contra esta lacra social que tenemos que terminar de una vez por todas. Y aquí enlazo educación, igualdad y violencia de género, porque el problema de la violencia de género es un problema estructural que viene de una cuestión cultural, porque partimos de una sociedad patriarcal y eso poco a poco, con pequeñas medidas y con grandes, tenemos que ir luchando contra ellas y desde luego que Agrupación Socialista Gomera apoyará todas aquellas medidas que vayan en la lucha de esta lacra que tenemos delante. Cierra este turno de réplica en el que estamos hablando sobre los asuntos sociales, Francisco Candil. Desde luego la lucha por la igualdad, yo creo que Coalición Canaria jamás va a participar de dar ni el más mínimo paso atrás
en los derechos que se han conseguido y en las leyes que protegen ahora mismo o que luchan contra la violencia de género. En materia de dependencia, lo que pedimos es al Estado, que empezó financiando la ley de dependencia con un 80% de su coste real en Canarias y actualmente lo financia en un 20%. Esto supone que ahora mismo se le debe a Canarias más de 80 millones de euros solo en materia de atención a dependencia. Y luego llamar la atención sobre un tema que no es una advertencia de futuro, sino que es un presente real ya, y es que 1 de cada 3 habitantes de Canarias en el plazo de 10 años tendrá más de 65 años. Hace falta que desde todas las administraciones, pero es verdad que también desde el Estado, se impulsen acciones concretas que nos permitan hablar de un envejecimiento activo y de alguna forma de retrasar la llegada de las dependencias. Muy bien, comenzamos con el tercer bloque. Aquí hablaremos de varios asuntos, entre ellos los pactos futuros, con qué partidos se muestran más afines y con cuáles no. También hablaremos del artículo 155, de su aplicación en Cataluña, que algunos proponen, y de la reforma de la Constitución. También ese espacio para hablar de la corrupción que tanto preocupa a los canarios y sobre todo de cómo combatirla. ¿Qué opciones de pactos se plantean desde sus partidos? ¿Creen que se debería aplicar nuevamente ese artículo 155? ¿Se ha hecho lo suficiente para luchar contra la corrupción? Son algunas de las cuestiones que pueden desarrollar en el tiempo que tienen a partir de ahora. Comienzas tú, Ilenia. En cuanto a la política de pactos, la ciudadanía ya no quiere mayorías absolutas. Nosotros nos vamos a entender, como así hemos demostrado, con fuerzas progresistas que tengan medidas que empaticen con las necesidades de la gente. En cuanto a la reforma constitucional, como tema que plantea, nosotros hemos dicho siempre que el Pacto Social de 78 es un pacto caduco. Tenemos una situación social, una realidad social que necesita un nuevo marco normativo. Una reforma de la Constitución que permita tomar medidas serias contra la corrupción y también medidas que permitan fortalecer la plurinacionalidad de España. Canarias tiene mucho que aportar en este sentido. Canarias no puede quedarse de perfil. Podemos no se ha puesto de perfil en decisiones que tienen que ver con recortar soberanía, con recortar autonomía. Es necesario configurar un nuevo marco territorial y España y Canarias tienen mucho que decir y el Senado es donde debemos discutir estas cuestiones. Turno ahora para Olivia Delgado. Pues con un gobierno socialista no se va a dar jamás la independencia de Cataluña, no se va a dar jamás un referéndum ilegal, porque nosotros no vamos a permitir que se vulnere la Constitución. De hecho, fue con el Partido Popular, con un gobierno del Partido Popular, donde se aprobaron leyes de desconexión, donde se hizo una declaración unilateral de independencia y donde se llevó a cabo un referéndum. Y el Partido Socialista tuvo un gran sentido de Estado, apoyando al gobierno del Partido Popular incluso en la aplicación del artículo 155. Y nosotros queremos plantear lo siguiente, porque estamos viendo que partidos de la ultraderecha cuestionan o eliminarían las autonomías y otros están hablando de recentralizar. Quiero preguntarles que qué respeto les merece el Estatuto de Autonomía que se acaba de aprobar para Canarias en las Cortes Generales, porque nosotros sí que queremos cumplir con ese Estatuto de Autonomía que amplía competencias y mejora derechos a los canarios y canarias. Turno ahora para María José López. Nueva Canarias ha demostrado que desde el Senado se puede luchar contra la corrupción. Somos el único partido el que destapó la corrupción del CIE de Fuerteventura y el que lo denunció de manera sistemática en solitario en el Senado. 7 millones de euros desde 2011 en gastos de alimentación, de medicina, gastos médicos, de mantenimiento y de limpieza por un CIE que estaba absolutamente vacío. Pedimos explicaciones al gobierno del Partido Popular y que depurara responsabilidades. Nada hizo al respecto. Lo denunciamos también al gobierno socialista y le pedimos que diera cuenta en el Senado, que investigara y diera explicaciones a la ciudadanía. El ministro Marlaska se comprometió a hacerlo, pero finalmente tampoco lo hizo. Si Nueva Canarias vuelve al Senado, pedirá que comparezca el ministro de Interior correspondiente y que se den explicaciones. La ciudadanía se merece saber a dónde se han ido esos 7 millones de euros de dinero público pagado a las empresas privadas por no hacer nada y quiénes son los responsables. Joaquín Cáceres. Si resulta que los derechos fundamentales y las libertades públicas que recoge nuestra Carta Magna pues peligrasen nuevamente, como ocurrió en el caso de Cataluña en el año 2017, pues sin lugar a dudas para eso el Poder Constituyente fijó las medidas que se contemplan
o el medio de aprobar las medidas correspondientes en el 155 de nuestra Carta Magna. Y naturalmente Ciudadanos lo que no va a hacer, porque no lo ha hecho nunca en Cataluña, ni lo va a hacer en otra comunidad autónoma, en el hipotético caso en el que se produjese esas situaciones de que un gobierno se echa al monte y se cree que por haber sido elegido pues puede saltarse las normas de un Estado democrático de derecho, a nosotros no nos temblará el pulso para aplicar las normas de un Estado democrático de derecho, inclusive el artículo 155, sin lugar a dudas, porque para eso está, y lo que no puede ocurrir es que se intente legitimar o se intente blanquear lo que es un golpe de Estado en toda regla, pues con pseudoplebiscitos, como hicieron pues en épocas pretéritas en España. Turno para Yaisa Castilla. Gracias. Yo creo que realmente los que tuvimos la oportunidad, desgraciadamente, por así decirlo, de vivir la etapa del 155 en el Senado por primera vez a grandes rasgos, estaríamos de acuerdo en que no es necesario llegar a ese punto. Creo que nos afrontamos a unos nuevos desafíos territoriales en los que una medida tan autoritaria no debería de ser la norma general. Y sí abordar el problema territorial que tenemos, porque tenemos distintas sensibilidades territoriales. Los políticos, los cargos públicos, tenemos la obligación de atender a todas esas sensibilidades y hacer que todos se sientan identificados con España, con sus comunidades autónomas, con cada uno de nuestros pueblos. Y para esto todo eso pasa también por una reforma de la Constitución española. Ya lo vengo defendiendo desde el inicio de la presentación de mi candidatura en 2015 y lo sigo defendiendo. Creo que tenemos las bases necesarias, tenemos la obligación y el deber, todos los representantes públicos, de afrontar esa reforma de la Constitución española y además, en particular, en el caso de Canarias, de blindar el régimen económico y fiscal en la Constitución española. Lo hemos conseguido como un proceso histórico de aprobarlo, pero no, todavía nos queda anclarlo en la Constitución y eso pasa por su reforma. Francisco Candil. Yo, desde luego, desde Coalición Canaria vamos a abogar por el cumplimiento de ese Estatuto de Autonomía que se ha aprobado además recientemente, por ese régimen económico y fiscal y precisamente por las situaciones que hemos vivido a lo largo de esta legislatura de insensibilidad por parte del gobierno socialista hacia Canarias. Estamos exigiendo la necesidad de tener un grupo en el Senado de senadores, un grupo en el Congreso de los Diputados, que nos permita estar vigilantes y de poder garantizar la financiación de todos estos servicios públicos que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y en cuanto a la aplicación del 155, me parece que realmente hay unas normas que están sobre la mesa. La Constitución contempla este artículo como una forma de solucionar situaciones límite, y es verdad también que hubo mucha dejación probablemente por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que permitió que la situación se fuera generando y fuera degenerando de alguna manera hasta tener que actuar con este artículo que a mí, desde luego, me encantaría no tener en ningún caso que cumplir, ¿no? Bueno, cierra este tercer bloque Antonio Alarcó. Les recuerdo, estamos hablando de pactos, artículo 155 y también corrupción. Yo creo que no son momentos de pactos, yo creo que no son momentos de hablar de pactos, es un momento de elecciones y decir a los ciudadanos que libremente vayan a votar. El Partido Popular se siente orgulloso de la historia constitucional de este país y de la Constitución del 78. La asume absolutamente como algo tan importante que no hemos dado los españoles, que ha dado el periodo más importante de desarrollo en todos los sentidos sociales, económicos, etcétera. El Partido Popular aplicaría el artículo 155 si se hace algo que no sea legal y no cumpla la Constitución. El Partido Popular defenderá siempre que la legitimidad está en los ciudadanos, está en las personas y no en el territorio. Y el Partido Popular se siente muy orgulloso de lo que significa ser España y defender a España dentro de Europa, con más Europa y más España. Muy bien, entramos en el minuto de réplica de este apartado. Recuerden que deben de cumplir con los tiempos estipulados y, por lo tanto, quien tenga segundos que recuperar puede hacerlo. Ahora, si se han pasado, deben intentar devolverlos o hablar un poquito menos. Ilenia Pulido es la que más tiempo disponible tiene, unos 25 segundos. El resto prácticamente está en tiempo para que aproveches el tiempo. Recordamos también que este debate se difunde simultáneamente por Radio 5 de Radio Nacional de España. Vamos a comenzar este apartado por Olivia María Delgado. Si asistimos como el gobierno del Partido Popular aprobaba una amnistía fiscal que daba carta de naturaleza para que los grandes defraudadores tributaran en rentas menores a las rentas del trabajo. Nosotros, por el contrario, queremos poner en marcha una reforma fiscal para que no haya defraudadores, no estén esos grandes defraudadores que están restando recursos a los servicios
públicos. Nosotros también hablamos, por ejemplo, de todos los artículos de la Constitución, y cuando hablamos de todos los artículos decimos también el 113, que posibilita la moción de censura y que vino por una sentencia ejemplar del Poder Judicial que condenaba al Partido Popular, y hemos escuchado desde presidente ilegítimo hasta millones de barbaridades. Por lo tanto, con la corrupción, tolerancia cero. Turno ahora para María José López. Respecto a los pactos, Nueva Canarias siempre apoyará un gobierno de progreso, pero con una condición previa, que es cuáles son aquellos asuntos que van a cumplirse con Canarias, cuáles son los compromisos adquiridos y cuáles son sus tiempos. Respecto al 155, creo que fue la constatación de un fracaso político, uno de los momentos más duros de esta democracia, y no se entiende que partidos lo estén enarbolando en la campaña electoral como un mérito o como algo de lo que se pueda presumir. Tampoco se entiende que estén defendiendo aquí, en esta tierra, o arrogándose un protagonismo en el Estatuto de Autonomía, como pasó con el señor Pablo Casado, y 3 días después en la península digan que van a recentralizar competencias y que ya no se van a ceder más competencias a las comunidades autónomas. Nosotros defendemos una visión del Estado en el que la diversidad territorial esté presente, en el que se respeten las singularidades de cada territorio y que se apoye de manera decidida las potencialidades de cada territorio. Para eso está el Senado, para que sea la Cámara Territorial, para poder hablar de los territorios allí, y eso es lo que vamos a hacer, ir a hablar de Canarias en el Senado. Joaquín Cáceres. Ciudadanos aspiramos a ganar y que pacten con nosotros, y nosotros nos sentaremos con ellos. Nosotros pretendemos ser la primera fuerza política y queremos que nos apoyen en lo que sean políticas de centro, políticas progresistas y políticas liberales, que son las que necesita nuestra sociedad. Nosotros lo que sí no vamos a realizar, ni mucho menos, es abrazarnos ni con proetarras, ni que los proetarras estén pues haciendo gala de que son realmente los artífices de los pactos que se estén haciendo en España, en el Estado. Naturalmente, como ha ocurrido muy recientemente pues con Otegi en el caso. Ni tampoco lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer tampoco con aquellos que deciden que se tienen que saltar la ley cada vez que no coincide con lo que ellos pretenden. Ahí, naturalmente, lo que no vamos a hacer es pactar con ellos, porque en absoluto creemos que eso es una actitud simplemente totalitaria y va en contra de lo que es el Estado democrático de derecho. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos al respecto es que una vez que ganemos las elecciones, porque tenemos opciones claras de hacerlo, que se sienten los partidos democráticos a apoyar a Rivera como presidente del gobierno. Turno para Yaisa Castilla. Sí, a mí la verdad que me gustaría señalar que, bueno, he escuchado en algunos eslóganes partidistas el tema de, afronto las elecciones sin complejos y demás, y yo me planteo, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, que qué complejos tenemos para abordar la reforma de la Constitución española, porque sin desmerecer el magnífico trabajo que en su día hizo los padres y madres también de la Constitución española del 78, que desde luego que está muy bien y tiene muchísimos méritos y nos ha dado mucha estabilidad a lo largo de la etapa democrática, lo cierto es que estamos ante nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas transformaciones que debemos de afrontar, y creo que todos los cargos públicos, los candidatos, en este caso al Senado, tenemos, en su caso, en caso de ganar las elecciones, tenemos la responsabilidad de afrontar con altura de miras, coherencia, sensatez y con un amplio diálogo la reforma de la Constitución española y adaptarla a la España de hoy, teniendo en cuenta las singularidades de todos los territorios, teniendo en cuenta las singularidades de Canarias, teniendo en cuenta las singularidades de La Gomera, como dije antes, anclando el régimen económico y fiscal, nuestra condición de región ultraperiférica, la insularidad y la doble insularidad y cuantas cuestiones más singulares que tengamos que introducir. Y en esa línea estaremos trabajando. Turno ahora para Francisco Candil. Bueno, yo no tengo duda de que lo que se pondrá siempre por parte de Coalición Canaria encima de la mesa para poder llegar a cualquier pacto es lo que se ha dado en llamar la Agenda Canaria, ¿no? La Agenda Canaria, que no deja de ser el cumplimiento de ese régimen económico y fiscal, el que se aplique definitivamente el Estatuto de Autonomía, que se empiece de una vez por todas a dejar de ser la comunidad peor financiada del Estado español por parte del Estado, ¿no? Históricamente los canarios tenemos que tener memoria histórica, y el mejor momento que ha habido de la financiación de Canarias fue el momento en el que tuvimos un grupo de 8 senadores, un grupo de 4 parlamentarios en el Congreso de los Diputados que podían
exigir, como digo, el cumplimiento de todos los convenios a los que se iba llegando. Ahora mismo tenemos deudas de 900 millones de euros en el plan de carretera, 80 millones de euros, decía, en dependencia, 42 millones de euros en el PIEC, y espero y desde luego que el Partido Socialista en este sentido cumpla lo que ha prometido y no deje tirado a Canarias. Antonio Larco. Bueno, efectivamente, el Partido Popular nunca gobernará con Otegi. Señores televidentes, nunca gobernará con Otegi, nunca gobernará con exetarras y nunca gobernará, bajo ningún concepto, con los independentistas que han dado un golpe de Estado en Cataluña. El Partido Popular garantizará siempre como pilar fundamental la cohesión de este país. Lo intentará siempre y estamos seguros que nos van a dar el apoyo y ganaremos las elecciones, y lo haremos con toda contundencia aplicando exclusivamente la Constitución y la Constitución. Es verdad además que en estos momentos se ha cuestionado por algunas comunidades autónomas, concretamente con una, no como la comunidad total, sino con sus dirigentes de forma irresponsable, lo que significa el golpe de Estado que se dio y la separación, porque sí, pasándose la soberanía nacional por donde se lo ha pasado. Y creo que esa garantía el Partido Popular lo tiene como gala, y además eso lo hará aquí y en Europa con orgullo, defendiendo los signos nacionales que son y que nos unen a todos. Bueno, cierra este turno de réplica, Lenia Pulido. Sí, en cuanto a Cataluña, desde Unidos siempre hemos defendido que Cataluña se quede en España. Lo que no vamos a defender es que los problemas políticos se resuelvan a porrazos. La política se resuelve con política y con diálogo. A algunos les cuesta reformar la Constitución para según qué cosas, para afianzar el derecho a la vivienda, para hacerla más feminista, pero no les importó reformarla cuando tuvieron que modificar el 135 para priorizar la deuda frente a los intereses de la ciudadanía. O sea que aquí se habla de reformas según a qué sector de la sociedad le interese. Volviendo al tema de la corrupción, cuando hablaba de medidas que luchen contra la corrupción, no me refería solo a medidas contra el corrupto que nos roba, también a aquella corrupción que se materializa en la utilización de medios públicos para destruir a un adversario político. Es vergonzoso lo que está pasando en este país con la trama de espionaje que se está investigando en la Audiencia Nacional contra Pablo Iglesias y Podemos, de la que ningún partido habla. Una trama para crear noticias falsas, para destruir a un líder político, para evitar que lleguemos al gobierno. Es necesario reformar la Constitución para que los gobiernos y los partidos ni ninguna institución utilice medios públicos para destruir la democracia, porque al final lo que están haciendo con estas medidas es destruir la democracia. Muy bien, llegamos ya a este último bloque, antes de llegar al apartado final. El Senado cuenta con 208 senadores electos en las urnas. De esos, 11 son canarios. A estos se unen los senadores autonómicos que eligen los parlamentos autonómicos y que en Canarias son 3. ¿Se debe mantener la Cámara Alta? Es lo que yo les pregunto. ¿Se debe modificar su estructura o adquirir más competencias? ¿Debe ser una verdadera Cámara territorial o quedarse solo para segundas lecturas de leyes que se aprueba el Congreso o para aplicar, por ejemplo, el artículo 155. En este apartado comenzamos por María José López. Canarias ha defendido en esta legislatura en solitario la reforma del Senado. Lo ha hecho con el desinterés del resto de los partidos del arco parlamentario. Presentamos la iniciativa para que se creara el órgano de reforma en noviembre de 2016. Se aprobó. Tardaron 2 años en convocar la primera reunión. Durante esos 2 años estuvimos denunciando en solitario esa situación, pidiendo que se convocara. Terminamos una nueva legislatura sin que se haya modificado el Senado. Nosotros, esta vez, si entramos en la Cámara Alta, no vamos a esperar por ninguna otra formación política. Presentaremos nuestra propia reforma del Senado para modernizarla, eliminando procedimientos legislativos arcaicos, para darle un contenido igualitario, fomentando la paridad en los órganos de gobierno del Senado, para democratizarla, haciendo que la formación que presente una iniciativa pueda cerrar el debate y que no lo haga el grupo mayoritario, y para territorializarla, haciendo que las preguntas de la sesión de control sean solo territoriales. Joaquín Cáceres. Pues bueno, lo primero que hay que hacer con el Senado, si no lo cerramos, porque es una de las posibilidades que planteamos en Ciudadanos. Creo que somos el único partido que contemplamos esa posibilidad. Si no lo reformamos y no lo convertimos en realmente competente y hábil, pues también habría que plantearse la suprimirlo, como lo planteamos con el tema de las diputaciones provinciales, cosa que lo agradecerían muchísimos ciudadanos, que no tendrían que estar pagando más por órganos que no funcionan al respecto. Mire, para dignificarlo, ¿qué le parece a todos aquellos que hablan de que están en contra de la corrupción? No utilizar el Senado para aforar a los corruptos políticos de sus partidos políticos. Me hablo de la Gürtel,
me hablo de los Jerez en Andalucía, me hablo de las playas de las Teresitas. Mire, los partidos políticos tradicionales esos han encontrado en el Senado el modo de aforarlos en el Tribunal Supremo mediante la designación vía parlamentaria autonómica para después tener pues ese tratamiento VIP, procesal VIP, que no tenemos el resto de los ciudadanos, naturalmente. Bueno, ¿se debe cerrar el Senado o reestructurarlo, Yaiza? A mí me gustaría reestructurarlo y reformarlo, pero me gustaría responderle al candidato de Ciudadanos, puesto que me sorprende que presenten candidaturas al Senado cuando no creen realmente en él, en primer lugar. En segundo lugar, porque han tenido senadores por designación autonómica con los que hemos compartido, la senadora de Nueva Canarias y yo, grupo parlamentario mixto, y han realizado la labor correspondiente. No es que la comparta o no, pero la han realizado y, por tanto, si uno no cree en una institución, no entiendo por qué presenta candidatura a estas Cortes. Yo considero que hay que reformarlo. Una vez que he estado dentro, he visto de primera mano, todavía más si cabe, lo que hay que reformar. En primer lugar, hay que dotarle de verdadera fuerza vinculante. Eso pasa por la propuesta que señaló la senadora de Nueva Canarias, que la defendió, y aunque yo no pude estar en esa reunión, sabía que contaba con el respaldo de Agrupación Socialista Gomera, que por cuestiones formales del Grupo Mixto no podíamos tal. Y además dotarle fuerza vinculante porque realmente es la verdadera Cámara de Representación Territorial, donde vemos los estatutos de autonomía, los convenios de colaboración con las comunidades autónomas, y creo que es importante que lo que se decida allí no se tumbe por el Congreso de los Diputados. Luego habrá turno para presentar y hacer matices. Francisco Candil. Yo desde luego creo que el Senado fue una Cámara que nació con un espíritu y una expectativa de desarrollarse como Cámara territorial, y al final la poca valentía de las organizaciones estatales ha hecho que vaya quedando en una Cámara que, bueno, que es verdad que al final termina siendo poco efectiva. Tampoco estoy de acuerdo con que haya que disolverla. No entiendo entonces por qué se participa de esas candidaturas si no hay ningún interés en que el Senado exista ni funcione, y me parece que lo que habría que hacer desde luego es plantearnos seriamente si tenemos que modificar esta Cámara. Ya han habido propuestas sobre la mesa, pero es verdad que los grupos que mayoritariamente pueden impulsar esa modificación jamás han sido valientes, igual que no lo son para plantearlo en las modificaciones constitucionales, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene mucho sentido el Senado. Es además especialmente valioso para Canarias porque supone la representación de cada una de las islas en una Cámara de ámbito estatal, y me parece lo que tendríamos es que terminar por decir de una vez si queremos o no queremos desde las organizaciones estatales que el Senado sea útil o siga siendo una especie de aparcamiento para no sabemos qué exactamente. Antonio Alarcón. Efectivamente, el Senado, llamada Cámara Alta por el Legislativo, por los constituyentes, creo que es un instrumento democrático que nos hemos dado todos los españoles para hacer democracia y legislación. Es la única Cámara, no hay ningún país en el mundo serio democrático que no tenga Senado. Es una Cámara que tiene emisiones en exclusiva, claramente, entre ellos el 155, Cámara de la Ciencia, Cámara de la Sanidad, etcétera, etcétera. Y además es una Cámara en donde tiene grupo territorial, grupo que permite el territorio agruparse y tenerlo. Y además es la única Cámara Legislativa del mundo que tiene una comisión para asuntos iberoamericanos, que para nosotros es un honor, que pertenezco a él, he pertenecido siempre en toda la legislatura, y que ha defendido al pueblo venezolano, a la democracia en más de 70 veces, y por cierto, algún partido como Podemos nunca ha votado a favor. Turno para Podemos, para Elenia Pulido. El Senado no debe suprimirse, y quien sostenga lo contrario es porque al final eso obedece a su concepción de recentralización del Estado, de eliminación de competencias de las autonomías. Mire, ya es una verdadera Cámara de Representación Territorial. Nosotros queremos que adquiera aún más competencias en la participación de las leyes y también en las decisiones presupuestarias. El Senado adquiere hoy más importancia que nunca cuando discutimos de cuestiones territoriales, de la vertebración y la articulación del Estado. Es ahí donde tienen que discutirse estas cuestiones, y Canarias asume un papel fundamental para poner en el Senado sus hechos diferenciados, sus particularidades, para permitir poner en valor las riquezas de esta tierra y también para pelear por las necesidades que tenemos en Canarias. Turno ahora para Olivia Delgado. Por supuesto que para el Grupo Socialista, para el Partido Socialista, es importante esa reforma del Senado para convertirlo efectivamente en una Cámara de representación territorial.
A nosotros también nos preocupa las mayorías que se han dado en el Senado por el uso partidista que se ha hecho de esta Cámara, bloqueando, por ejemplo, en su momento comparecencias que se pedían como la del expresidente Rajoy cuando era presidente. Es necesario que el Senado tenga una mayoría socialista, porque ya vimos en esta anterior legislatura cómo se bloqueaba, por ejemplo, la senda de estabilidad pactada con Bruselas, que daba 6.000 millones de euros más, tanto para educación, sanidad o para las comunidades autónomas. Desde luego, en el Senado se hacen importantes trabajos y ahí está, por ejemplo, en la que participó Antonio Alarcó, la ponencia de estudios sobre genómica. Por lo tanto, es necesario esa reforma y los socialistas ahí vamos a estar. Muchas gracias. Supongo que todos querrán aclarar matices, también poder realizar puntuaciones a otros intervinientes o profundizar en algunos de los temas que han quedado quizás pendientes. Vamos a intentar cuadrar los tiempos en este caso. Casi todos van más o menos bien, algunos tienen un poquito menos de tiempo. Es el momento de aprovecharlo y el momento de ajustarse a esos tiempos. Comenzamos por ustedes, por Joaquín Cáceres. Muy sencillamente. Le digo, si nosotros queremos estar en el Senado, y vamos a estar en el Senado Ciudadano, porque queremos reformar y que sea realmente una verdadera Cámara territorial, no verbalizarlo como vienen haciendo los partidos tradicionales desde hace décadas y que no se ha dado ningún paso en firme para que se produzca que lo que ha previsto el constituyente con respecto a la Cámara Alta sea una realidad. Hemos visto lo contrario. Vuelvo a insistir que lo han utilizado para aforarse, lo han utilizado como lugar de, digamos, de cementerio de elefantes, pero si no se dan pasos en esa línea, en la línea en el que el Senado sea una Cámara que esté al servicio de la sociedad, que realmente tenga una función, entre ellas una de las que proponemos nosotros, que sea la de aclarar y dar seguridad jurídica en lo que son las competencias del Estado y las competencias de una comunidad autónoma, etcétera, pues naturalmente nos encontraríamos, sin lugar a dudas, con una Cámara que desde hace muchísimos años estamos diciendo que no sirve a la función pública y por lo tanto habría que plantearse su uso. Se ha acabado su tiempo, Elsa Castilla. Muchas gracias. Pues bueno, afortunadamente yo he tenido el honor de poder estar en el Senado y ver cómo funciona. Desde luego que tienen muchísimas cosas que modificarse. Apostamos de la Agrupación Socialista por la reforma del mismo, pero sí me gustaría destacar que el Senado es verdad que pudiera ser mucho más útil y para eso es necesaria su reforma, pero el Senado es útil y le voy a señalar, por ejemplo, un ejemplo en relación a unos fondos europeos derivados que venían provenientes para el empleo juvenil. Y fuera de esas bases, para poderlo pedir, esos fondos europeos, quedaba fuera la isla de La Gomera, la isla del Hierro y la isla de Formentera. Y fue Agrupación Socialista Gomera la que presentó esa iniciativa para poder tener la posibilidad de optar a esos fondos europeos. Y salió adelante gracias al apoyo en el Senado. A las 2 semanas o un par de días después estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado y teníamos legitimación activa, por así decirlo, para pedir esos fondos tan importantes para todos nuestros jóvenes. Es solo una de las medidas de muchas tantas que hemos hecho en el Senado en las últimas legislaturas. Se acabó el tiempo, Francisco Candil. Yo no tengo ninguna duda de que el Senado debe de convertirse en la Cámara Territorial para lo que nació, ¿no? Pero es verdad que ahí lo que hace falta es dejar de pregonar nuestros programas de gobierno, que lo vamos a disolver, que es un espacio totalmente inútil, que no tiene ninguna trascendencia. Precisamente plantearnos, dotarlo de esa relevancia que tiene que tener. Yo decía antes, y comparto totalmente lo que se acaba de decir, que especialmente para territorios insulares adquiere una especial relevancia por la representación que pueden tener directamente las islas en esta Cámara y porque a la hora de la verdad se convierte en el único espacio posible donde en algunas ocasiones, cuando las organizaciones estatales no hacen caso o no escuchan a las realidades como la Canaria, podemos plantear determinado tipo de actuaciones y exigencias, ¿no? Con lo cual yo sí quiero que poner en valor el papel del Senado con la reforma, pero también llamar la atención de los partidos estatales a que sean valientes y la afronten. Turno ahora para Antonio Alarcó. Efectivamente, nosotros nunca diremos ni diríamos que una Cámara Legislativa es una Cámara de elefantes. Nunca lo haríamos, de una falta de respeto directamente a la persona que lo ocupa y la persona que tiene la legitimidad de estar. Por cierto, que María José lo dijo una vez y yo me acuerdo que lo repliqué en el Senado. Nunca lo diré. El Senado es una Cámara abierta, que tiene voto abierto en una lista
abierta que nos hemos dado todos nosotros, y ese instrumento para modificar lo democrático habrá que cambiarlo democráticamente, y para eso significa ganar elecciones, tener los votos necesarios y plantear de forma seria qué significa. Pero el Senado ha aprobado cosas definitivas, no solamente el cambio de paradigma de genoma humano y medicina personalizada, el excedente alimentario, lucha contra el suicidio como primera causa traumática, registro nacional de especialidades, registro nacional de enfermedades, ha sido definitiva. Yo soy absolutamente convencido que el Senado es un instrumento democrático que nos cuesta €1,20 al año a cada español, efectivo, y que para modificarlo hay que hacerlo con la legislación vigente y la Constitución garantista que tenemos y que nos hemos dado todos. Turno ahora para Ilenia Pulido. El Senado, en atención a lo que decía la candidata del Partido Socialista, ha sido hoy escenario de serios bloqueos. Nosotros proponemos una reforma electoral que permita tener en el Senado una representación más proporcional de la que existe actualmente. Estamos viviendo una situación política complicada en cuanto a la vertebración del Estado. Hay partidos que optan por la recentralización, por limitar la soberanía a las comunidades autónomas. El Senado es el lugar donde tienen que discutirse estas cuestiones. No tiene que limitarse a aplicar o no un 155. Los representantes territoriales tienen, entiendo, la obligación de reivindicar esta cuestión territorial, la plurinacionalidad, y eso es lo que vamos a hacer en el Senado de Unidas Podemos, ejercitando nuestra labor en el Senado como una auténtica Cámara de Representación Territorial, no poniéndonos de perfil con situaciones tan complejas como la aplicación del 155, que al final no es más que una cesión de soberanía con la que no podemos estar de acuerdo. Turno para Olivia Delgado. Los socialistas canarios vamos al Senado a defender los intereses de Canarias. Los socialistas canarios también tenemos voz canaria y por eso llevamos al Senado el caso de una madre desesperada con una niña gran dependiente de 14 años que la cambiaba en el suelo de los baños de los aeropuertos, porque no había cambiadores adaptados. Y estas cosas se han debatido en el Senado y estos problemas se han resuelto en el Senado. Por lo tanto, cuando hablamos de representación, puesto que hay partidos que dicen que son los únicos que defienden los intereses de Canarias, los socialistas estamos ahí para defender Canarias. Y a estos partidos que dicen que son los únicos que ponen la voz de Canarias, les pediría que explicasen por qué bloquearon la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria que suponía más recursos para Canarias y por qué bloquearon una tramitación de presupuestos que aumentaba, por ejemplo, las partidas de dependencia también para Canarias. Turno ahora para María José López. En esta legislatura no solo no se ha reformado el Senado, sino que el resto de partidos políticos han impedido que funcione como una Cámara territorial. Nueva Canarias demandó en solitario la celebración del debate del Estado de las Autonomías, que es una obligación anual fijada en el reglamento del Senado. Llevan 14 años sin convocarlo. Nadie apoyó. Demandamos la celebración de un pleno monográfico sobre Canarias. El resto de los partidos estatales tampoco lo apoyó. Aún así, y a pesar de que no se haya reformado, nosotros hemos trabajado desde una óptica canaria, llevando a colectivos canarios a que abran debates en el Estado, presentando las preguntas en la sesión de control única y exclusivamente sobre temas canarios y presentando iniciativas sobre Canarias. Hemos hablado del Banco Español de Algas, de la carretera de la Aldea, de la base naval de Las Palmas, de la Isleta, del Centro de Investigación Océano y Clima. Hemos hablado del nombre de César Manrique para el aeropuerto de Lanzarote, del CIE de Fuerteventura. Mientras no se reforme, Nueva Canarias seguirá trabajando en esta línea para hacer útil el Senado para Canarias. Muy bien, hemos llegado ya por fin a la intervención final. Pueden, si quieren y lo desean, dirigirse a la audiencia y solicitar el voto para su formación política. Tienen tan solo un minuto y no pueden pasarse y, según lo previsto, tampoco deben de referirse a otros candidatos, puesto que no va a haber tiempo para poder responderles. Comenzamos esta última intervención final por Yaisa Castilla. Pues me gustaría dirigirme a todos los gomeros y gomeras para poderles pedir que me den nuevamente la oportunidad de tener el honor de representar a la isla de La Gomera en el Senado, defendiendo los intereses y necesidades que tenemos directamente en la Cámara Alta, sin ningún tipo de directrices impuestas más que las que los ciudadanos y las ciudadanas de la isla de La Gomera me transmitan, como así lo hemos venido haciendo durante estos 3 años, y todo lo que nos transmitan y mucho más, porque hay muchísimas demandas que todavía hay que solventar. Y ahí les pido el voto para la Agrupación Socialista Gomera en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Muchas gracias. Muy bien, no ha consumido todo su tiempo. Turno para Francisco Candil. Bueno, yo creo que estas elecciones generales no es una cuestión para Canarias ni de derecha ni de izquierda.
Desde Coalición Canaria pedimos el voto porque en la historia de esta democracia jamás se ha conocido que un representante canario en alguno de los partidos estatales haya roto la disciplina de voto para defender a Canarias cuando se le estaba agrediendo. Así que me parece que esta ha sido una legislatura que tenemos que aprender mucho de ella. Y pedimos el voto para poner a Canarias por delante de todo, para que llegue la financiación que tiene que llegar, para que se cumpla con las deudas históricas que se tiene con esta tierra. Creemos que estamos en condiciones de decir que si somos relevantes, si tenemos un grupo en el Congreso de los Diputados, si tenemos un grupo importante en el Senado de senadores, podremos poner a Canarias en la agenda política del Estado español y que no se nos vuelva a ningunear como se nos ha estado ninguneando en esta legislatura. Muy bien, turno para Antonio Larco. Sí, muchas gracias. Me dirijo humildemente a todos los televidentes, a todos los españoles, a todos los canarios, para solicitarle el voto si quieren un gobierno que garantice la integridad de este país aquí y en Europa, que garantice que somos un país europeo, que garantice de forma eficaz la economía, las pensiones, que garantice claramente lo que significa una sanidad pública y además financiada y además igual, que garantice una reforma educativa, que garantice claramente lo que significa una educación libre en donde no se adoctrine, que garantice la permanente, lo que significa la sentencia permanente revisable, que garantice en definitiva ser orgullosos de ser español, ser orgulloso de su signo, ser orgulloso de ser un gran país. Para eso el Partido Popular, valor seguro. Bueno, pues turno ahora para ese último minuto para Ilenia Pulido. Gracias. Estas son unas elecciones cruciales. Nos jugamos el avance de una Canarias moderna y a la vanguardia, o el retroceso de una Canarias precaria, sin soberanía y sin decisión. Es hora de tomar las riendas políticas de este país de la mano de la gente, demostrando que unidas sí podemos. Pues muy bien, ahora turno para Olivia Delgado. El próximo 28 de abril nos jugamos mucho, porque decidimos entre los viernes negros o los viernes sociales del Partido Socialista y del presidente Sánchez. Y eso quiere decir que decidimos entre sanidad para quienes se las puedan pagar o sanidad para todos, y también entre educación para los que se la puedan pagar o educación para todos y sobre todo para los que necesitan becas. También elegimos entre pensiones para los que puedan pagar planes de pensiones o pensiones para todos y pensiones para que se pueda llegar a fin de mes. Elegimos también entre empleo con derechos o empleos precarios. Esa es la España en la que vamos a decidir. Y si quieres los viernes sociales, la opción es votar al Partido Socialista y votar a Pedro Sánchez. Muy en turno ahora para María José López de Nueva Canarias. Hace 3 años les pedí el voto y les dije que no iba a retirarme al Senado. Les dije que si era elegida senadora trabajaría cada día por Canarias y por Gran Canaria. 97.953 personas me dieron su confianza. Juntos hemos demostrado que el Senado puede ser útil para Canarias. Juntos hemos llevado la lucha de las Kellys hasta la Moncloa. Hemos conseguido el cierre del CIE de Fuerteventura. Hemos conseguido crear la unidad mixta de océano y clima o impulsar la ley de igualdad de premios deportivos. Queda mucho por hacer. En Nueva Canarias mantenemos la misma ilusión, la misma entrega y el mismo compromiso. Por eso hoy les pido que reediten su confianza para seguir trabajando en el Senado por nuestra tierra y por nuestra gente, para que Canarias siga estando presente, para que Canarias siga contando. Muy bien, cierra este minuto llamado de oro Joaquín Cáceres. Muy amable, sí. Pues mire, votar a Ciudadanos es votar por ciudadanos libres e iguales, por un partido, en un Estado básicamente en el que se luche contra la corrupción, que el Senado no sea el lugar en el que se aforan pues todas aquellas personas que tienen problemas de corrupción en los partidos políticos para tenerlos pues con un tratamiento VIP en lo que sería en el Tribunal Supremo, sino básicamente lo que queremos que sea que haya una reforma constitucional para que sea una verdadera Cámara territorial y que se garantice desde el mismo los derechos fundamentales y las libertades públicas
de todos los ciudadanos, independientemente que se vivan en Canarias, que se vivan en Andalucía o en el caso de Cataluña. Si hay algún partido, algún gobierno que no quiera cumplir con las normas del Estado Democrático de Derecho, pues naturalmente nosotros desde el Senado vamos a garantizar eso para que todos los ciudadanos sean libres e iguales. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa electoral especial. Como podrán ver en sus pantallas, casi ninguno ha llegado a esos 10 minutos que tenían para poder mostrar todos sus argumentos para esta próxima campaña electoral. Muchísimas gracias a todos por haber acudido a este debate y mucha suerte, por cierto. Y a nuestros espectadores y radioyentes indicarles que habrá un nuevo debate electoral el próximo día 25 de abril con los candidatos al Congreso de los Diputados. Será con los 6 grupos que contaban hasta ahora con diputados en el Congreso procedentes de Canarias. Les esperamos aquí el jueves 25 de abril, después de Semana Santa. Muy buenas noches.